Bienvenido a tu canal, Algo Paranormal. En esta historia se relata el viaje de un explorador, que se enfrenta a seres extraterrestres en las antiguas ruinas incas, desencadenando un oscuro mal que lo consume en una lucha por su cordura y su alma. Ponte cómodo, que empezamos. Te contaré sobre mi viaje a Machu Picchu, una aventura que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó con una simple curiosidad y un deseo ardiente de explorar los misterios de la antigua civilización inca. Me sumergí en libros, mapas y relatos de viajeros, tratando de desentrañar los secretos ocultos detrás de las ruinas ancestrales. Mi corazón latía con emoción cada vez que pensaba en caminar por los senderos de los antiguos templos y palacios. Y así, con una mochila llena de sueños y una mente llena de expectativas, me embarqué en esta emocionante travesía. Desde el momento en que puse un pie en tierra peruana, sentí una energía inexplicable que me envolvía, como si las montañas mismas estuvieran susurrando secretos antiguos que solo esperaban ser descubiertos. Cada paso que daba me acercaba un poco más al corazón de la historia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza eterna de tiempo y memoria. Machu Picchu se alzaba majestuoso ante mis ojos, una maravilla arquitectónica que desafiaba la lógica y la comprensión. Las ruinas se alzaban en las alturas, testigos silenciosos de un pasado glorioso y perdido en el tiempo. Me encontré rodeado por la grandeza de las montañas, con el aire fresco de los Andes acariciando mi rostro y el sol brillando en lo alto, iluminando cada rincón de este santuario perdido en la selva. A medida que exploraba los laberintos de piedra y los templos sagrados, me encontré con inscripciones y símbolos que parecían susurrar secretos olvidados. Cada paso me acercaba un poco más al corazón de la historia, un lugar donde los sueños y las leyendas se entrelazaban en una danza eterna de misterio y magia. Me sumergí en la esencia misma de Machu Picchu, dejando que sus antiguas piedras me guiaran en un viaje hacia lo desconocido. Fue en el corazón de la ciudadela que encontré la respuesta a una pregunta que me había perseguido durante años. En un rincón oscuro y olvidado, descubrí una inscripción que hablaba de un origen divino, de seres que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad los secretos de la vida y el universo. Mis manos temblaban mientras trataba de descifrar las palabras grabadas en piedra, y fue entonces cuando sucedió. Una luz deslumbrante llenó el espacio a mi alrededor, y cuando mis ojos se ajustaron a la claridad, me encontré frente a frente con seres que no eran de este mundo. Su presencia irradiaba una energía que me dejó sin aliento, y mientras me hablaban en un lenguaje que mi mente apenas podía comprender, supe que había encontrado la verdad detrás de los misterios de Machu Picchu. Los extraterrestres me contaron historias de un pasado lejano, de civilizaciones perdidas en las estrellas y de un viaje que los llevó a la Tierra en busca de un nuevo hogar. Hablaron de la grandeza de los incas, de su sabiduría y su conocimiento, y me revelaron la verdad detrás de las leyendas que habían perdurado a lo largo de los siglos. Estaba asombrado por lo que escuchaba, por la magnitud de su conocimiento y la profundidad de su comprensión del universo. Pero mientras hablábamos, una sombra de oscuridad se cernía sobre nosotros. Los extraterrestres me advirtieron sobre los peligros de revelar la verdad al mundo, sobre las consecuencias de desafiar el orden establecido. Su voz era sombría, llena de advertencias y profecías, y supe que el destino de la humanidad estaba en juego. Y así, mientras la luz se desvanecía a mi alrededor, me encontré solo en la cima de la montaña, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. El sol se ocultaba en el horizonte, sumiendo el mundo en la oscuridad, y me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi corazón latía con el peso de la verdad, con el conocimiento de que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué pasó después? Esa es una pregunta que aún me persigue en mis sueños, una pregunta que me lleva a lugares oscuros y desconocidos. ¿Desaparecí en la noche, llevado por fuerzas más allá de mi comprensión? ¿O me convertí en parte de la leyenda misma, un guardián de los secretos de Machu Picchu y los incas extraterrestres? La respuesta yace en las sombras del tiempo, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Después de mi encuentro con los seres extraterrestres en Machu Picchu, mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cuál era mi papel en esta historia que parecía tan vasta y misteriosa? Las palabras de los extraterrestres resonaban en mi mente, recordándome que había algo más en juego que mi simple comprensión del mundo. Regresé a casa con el corazón lleno de inquietud y la mente llena de preguntas. No podía quitarme de la cabeza las imágenes de Machu Picchu, ni las palabras de los seres que había encontrado allí. Cada noche,
mis sueños estaban poblados de visiones de estrellas y galaxias lejanas, y me encontraba vagando por los rincones oscuros de mi propia conciencia en busca de respuestas que parecían esquivas y elusivas. Pasaron semanas, meses, e incluso años, pero el misterio de Machu Picchu y los incas extraterrestres seguía persiguiéndome. Investigué, exploré, y me sumergí en los rincones más oscuros de la historia y la ciencia, pero la verdad seguía siendo esquiva, oculta detrás de un velo de misterio y magia. Cada pista que descubría parecía llevarme más lejos del alcance de la comprensión humana, más allá de los límites de lo que podía imaginar. ¿Quiénes eran realmente los incas extraterrestres? ¿Qué querían de la humanidad? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? La noche en la que todo cambió, estaba solo en mi estudio, perdido en mis pensamientos y reflexiones. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y sentí una extraña sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. De repente, una luz brillante llenó la habitación, y cuando mis ojos se ajustaron a la claridad, me encontré cara a cara con los seres extraterrestres una vez más. Su presencia era abrumadora, su energía palpable en el aire a mi alrededor. Me hablaron en un lenguaje que mi mente apenas podía comprender, pero sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, despertando un sentido de propósito y destino que nunca antes había sentido. Me contaron de un viaje que debía emprender, de un destino que debía cumplir. Hablaron de profecías antiguas y leyendas olvidadas, y me revelaron que mi papel en esta historia era más grande de lo que jamás había imaginado. Me dijeron que el destino de la humanidad estaba en mis manos, y que solo yo podía desentrañar los misterios que habían permanecido ocultos durante milenios. Y así, me encontré una vez más en el umbral de lo desconocido, listo para enfrentar los desafíos que me esperaban en el horizonte. ¿Qué me deparaba el futuro? ¿Qué secretos aguardaban en las profundidades del espacio y el tiempo? Solo el tiempo lo diría, solo el tiempo revelaría los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Después de mi encuentro con los seres extraterrestres en Machu Picchu, mi vida tomó un giro inesperado y aterrador. Las visiones de estrellas y galaxias llenaban mis sueños, pero también venían acompañadas de una sensación de terror y ansiedad que no podía sacudir. Cada noche, me encontraba atrapado en un torbellino de pesadillas, cada una más vívida y aterradora que la anterior. Intenté encontrar respuestas en las profundidades de la historia y la ciencia, pero cada pista que seguía parecía llevarme más lejos del entendimiento y más cerca del abismo del terror. Las palabras de los extraterrestres resonaban en mi mente como un eco siniestro, recordándome que había algo más en juego que mi propia comprensión del mundo. Una noche, mientras investigaba en mi estudio, una presencia oscura y opresiva llenó la habitación. Una voz susurrante se apoderó de mis pensamientos, llenándolos de dudas y temores. Mis manos temblaban mientras intentaba resistir el poder oscuro que me rodeaba, pero era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Los seres extraterrestres habían despertado algo antiguo y maligno en lo más profundo de Machu Picchu, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que osaban desafiar su dominio. Mientras luchaba por mantener mi cordura, me di cuenta de que estaba atrapado en una batalla que no podía ganar, una batalla por mi propia alma. Los días se convirtieron en noches interminables de terror y desesperación, y me encontré perdiéndome en un laberinto de oscuridad y locura. Cada sombra se convirtió en un enemigo, cada susurro en una amenaza mortal. Me vi obligado a enfrentar mis peores miedos y demonios internos, luchando por encontrar una salida de este infierno que había creado para mí mismo. Y entonces, una noche, cuando las sombras se cerraron a mi alrededor y el terror amenazaba con consumirme por completo, sucedió algo terrible. Una fuerza oscura y antigua se apoderó de mi ser, arrastrándome hacia las profundidades del abismo del que no había retorno. Grité en agonía mientras mi mente se desmoronaba y mi alma se perdía en la oscuridad eterna. Y así, mi historia llega a su fin, un final marcado por el horror y la desesperación. ¿Qué fue de mí después de eso? Nadie lo sabe. Mi nombre y mi memoria se desvanecieron en la oscuridad, perdidos para siempre en las sombras de Machu Picchu y los secretos que guarda. Que mi trágico destino sirva como advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo desconocido. Una advertencia de que el poder del universo es vasto y misterioso, y que aquellos que se atreven a enfrentarlo corren el riesgo de perderse para siempre en las profundidades del abismo. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que tú también puedes enviar tus historias a nuestro Gmail que estará acá abajo en la descripción. Saludos.